grabar. Vamos a dar inicio. Dejen apago mi video para que pueda ponerles bien la diapositiva sin que se me alente. Vamos a ver el tema. Bueno, primero vamos a recordar un poco a manera de participación. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Qué es lo que recuerdan? Antes de que comience, me dijo que le recordara sobre, para justificar mi falta de la clase pasada. De la clase pasada. Ok, no seas malita, mándame, bueno, ahorita me vuelves a recordar, ahorita que acabe la explicación, para Sí, volver profe. a abrir la lista y ponerla, ¿no? Sí, esta vez. Me mandaste el justificante. Sí, Ok, gracias. otra vez recuérdame ahorita que la termine para volverla a abrir. Sí, gracias. No, ¿de qué? Entonces, a ver, chicos, vamos a ver, ¿qué recuerdan de la clase pasada? ¿Qué tema vimos? Vimos los sujetos del derecho internacional. Ajá. ¿Y cuáles son esos sujetos? Bueno, nos ponen un ejemplo de la Iglesia Católica, la soberanía del orden. Ajá. ¿Quién más me menciona qué otros sujetos veíamos? ¿Y cuál era el problema con estos sujetos? Para que fueran conocidos internacionalmente, ¿no? Ajá. ¿Qué más? A ver, Ara Ávila, ¿qué nos puedes decir de la clase pasada? Pues estábamos viendo sobre los sujetos del derecho internacional y que estaba la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, la teoría de la responsabilidad, que está fundamentada por dos personas, que uno era Eutatiades y Wengler, y cada uno señalaba al sujeto del derecho internacional de diferente manera. Ok, que los dos decían, no decían quién debería, o sea, no decían que solamente el Estado fuera sujeto de derecho internacional, sino simplemente decían, para ser sujeto, pues tienes que tener estas características, ¿no? Ok, Sí. vamos con Godínez Espino. ¿Qué nos puedes comentar? A ver, Godínez Espino, César Ruiz y Andrea Morales. ¿Qué nos pueden comentar de la clase pasada? Muy rápido. Vimos unos ejemplos, ¿no? Bueno, teníamos que hacer un ejemplo de las personas jurídicas, ¿no? Que en este caso pues es el Estado, y pues yo vimos también así uno que era el Vaticano y entre otros, y teníamos que hacer uno. Ok. Bueno, a ver, Carla Godínez. Bueno, del ejemplo que teníamos que hacer, bueno, que teníamos que buscar, teníamos que buscar como por ejemplo lo que acaba de decir mi compañero del Vaticano, que sean así como, es que no sé cómo explicar. O sea, que hagamos el ejemplo de que algunas veces se unen de alguna manera a un país, pero ese país les prohíbe ciertas cosas, o sea, no tienen todas las facultades que un país como tal. Ok. ¿Y Andrea? Disculpe, profe, yo no estuve presente en la clase pasada. Bueno, recuerden que aunque no estén presentes, está grabado el video en el canal de YouTube. Ok. La diapositiva está en el Dropbox y todo, ¿vale? Traten de Ok, gracias. que no suceda. Bueno, vamos a comenzar. Entonces ya hicimos ahí un breve recordatorio acerca de esta cuestión de los sujetos
de derecho internacional, ¿no? Que nos queda claro que pues la tradición dice que son los estados, pero que la práctica actual dice que ya deberían de haber más, ¿no? Inclusive se cuestiona el tema del individuo, ¿no? Que alguno de ustedes pueda acudir, bueno, que tenga sobre todo derechos y obligaciones en materia de derecho internacional. Entonces, hoy vamos a ver el tema del reconocimiento de los estados y de los gobiernos. ¿De qué trata este tema? Bueno, pues este tema se inicia cuando se establece en el poder un nuevo gobierno, ¿no? Ustedes han visto algunos casos, eh, por ejemplo, en el caso mexicano, ¿no? El cual festejamos en 1800, el 15 de septiembre, el cual mediante un movimiento pues armado, los habitantes de México pues buscan la independencia y logran, así a grandes palabras, de manera muy general, pues logran establecer un nuevo gobierno, ¿no? ¿Y qué era lo que pasaba en ese entonces? Pues que una vez ya independizados, México pues buscaba el reconocimiento. Pero este es un tema muy interesante porque realmente este tema de que un país te reconozca o que tú como país reconozcas a otros gobiernos o a otros estados, pues no es algo que te dé una certeza jurídica, ¿no? O sea, no hay en sí un reglamento en donde se diga cierto país ya se independizó y necesita el reconocimiento de al menos 5 países para que sea efectivo su gobierno o su estado, ¿no? Entonces, vemos cómo a través de la historia existe esta cuestión del reconocimiento, pero la realidad es que pues no hay nada que establezca que el reconocimiento sea un requisito, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar qué consecuencias legales son las que se crean cuando surge un nuevo país o un nuevo estado, siendo entonces cuando se genera la aprobación o la desaprobación de estos estados, abriendo pues un debate para emprender esta necesidad de acción, ¿no? Este reconocimiento genera un problema, eh, digamos que para los grupos insurgentes o beligerantes, porque ahí es donde debemos preguntarnos si es un prerequisito, ¿no? Ahí vemos la imagen de la diapositiva que nos dice acerca del reconocimiento de Estados Unidos para Palestina. Entonces, si no es un requisito, ¿por qué a Palestina le interesa que otro país la tenga que reconocer? Entonces vamos a deducirlo como una cuestión política, ¿no? O sea, necesito de tu reconocimiento, pues para comenzar a ser aceptado en la comunidad de las naciones. Entonces, si un nuevo Estado debe de ser reconocido por otro más antiguo, ahí tendríamos que ver si deben de establecerse, por ejemplo, relaciones diplomáticas, ¿no? El problema radica en saber si estos derechos y deberes del nuevo Estado dependen del reconocimiento o si son actos, pues, meramente, pues, de prácticas políticas, ¿no? ¿Qué dice ante esto las Naciones Unidas? Es un tema muy importante porque recuerden que los gobiernos, pues, pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas solamente se limita a ver el problema con una cuestión sobre la admisión de un nuevo miembro, ¿no? O sea, entonces, si hay un Estado, un gobierno nuevo, las Naciones Unidas no se meten en el tema de reconocerte, ¿no? O sea, no dice, yo te reconozco o no te reconozco, yo solamente, pues, checo la cuestión de si te voy a aceptar como miembro de Naciones Unidas, ¿no? Y es un dato muy importante, porque si es una organización que agrupa a la mayoría de los países, de los gobiernos, de los estados, pues entonces debería de jugar un papel más importante o más destacado en esta cuestión del reconocimiento. Simplemente la ONU dice, yo me hago un lado y yo nada más checo la cuestión de si eres miembro o no de la organización. Entonces, pues si cada estado ha decidido reconocer un gobierno,
puede entonces tener un significado legal o interpretarse como un requisito de estabilidad, ¿no? Recuerden que en la historia de México, cuando se hace esta cuestión del abrazo de Acatempa, del ejército de las 3 garantías, pues una de esas garantías era que España estaba reconociendo nuestra independencia, ¿no? Entonces eso es muy importante porque entonces la historia nos ha dicho que nosotros nos independizamos de España, ¿no? Y la lectura, pues, analítica nos dice que no nos independizamos de España, que más bien España nos independizó. Por eso es que se hace esta negociación del ejército trigarante, de las 3 garantías, en donde habla, pues, del reconocimiento de España, ¿no? Entonces ahí tenemos un dato muy importante para dejar un poquito de lado de decir México nos independizamos, ¿no? La verdad es que no, la verdad es que negociamos esa independencia y España hasta cierto punto pues nos reconoció, ¿no? ¿Y para qué nos reconoció? Bueno, pues para tener pues esa estabilidad política interna. La OEA, por su parte, en 1948, pues establecía la existencia de política de un Estado es independiente del reconocimiento por los demás estados. Entonces, pues, ahí la OEA decía, ¿sabes qué? Yo creo que es cosa aparte el reconocimiento de los estados, de su existencia política, ¿no? ¿Cuál es el concepto de esta cuestión del reconocimiento de los estados? Pues que es un acto jurídico unilateral, ¿no? Por el cual un sujeto de derecho internacional público admite o acepta que un determinado conjunto organizado de personas ejerza o no ese conjunto, o no ese conjunto el poder efectivo en el territorio, dándole la condición de representante legítimo legal, ¿no? Entonces ahí lo tenemos como concepto, pues es un acto jurídico unilateral que un Estado pues le da a otro Estado. ¿Cuáles son las características? Que es un acto unilateral discrecional, porque todo sujeto de derecho internacional es libre de investir a un conjunto organizado de personas. Entonces, ahí vemos que la cuestión del reconocimiento de gobierno y de Estado tiene características iguales, pero se deben entender diferentes, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las teorías sobre el reconocimiento de gobiernos? Hay muchas teorías, les menciono aquí las más significativas. Está, por ejemplo, la doctrina Tobar, que es de 1907, y sostiene que no debe otorgarse el reconocimiento a los gobiernos resultados de un acto de fuerza, mientras no haya sido legitimado constitucionalmente. Entonces ahí vemos que Tobar dice, hay que reconocer a los estados, pero si obtuvieron esta independencia por medio del uso de la fuerza, pues entonces no hay que darles reconocimiento. Creo que es algo, pues, complicado, ¿no? La mayoría de los países, pues, obtienen su independencia por medio de la fuerza. Pocos serán los casos, no tengo ahorita el dato, de algún estado que haya pedido la independencia por la buena y se la hayan, pues, otorgado, ¿no? Tenemos la doctrina Estrada, me parece que es la doctrina más fuerte de México, ha dado mucho aporte esta doctrina a la política exterior de México, ha sustentado mucho la política diplomática y las relaciones exteriores del país y ha sido el mejor ejemplo que México ha dado ante el mundo, ¿no? La doctrina Estrada fue enunciada en 1930, Genaro Estrada en ese entonces era el secretario de Relaciones Exteriores y en esta doctrina pues afirma que México no se pronuncia sobre la cuestión del otorgamiento del reconocimiento porque sería una práctica ofensiva, que además de atentar contra la soberanía de otras naciones, hacen que los asuntos de estas puedan ser objeto de operaciones. Pues aquí la doctrina Estrada prácticamente dice, mira, México ya pasó por una etapa o varias etapas en las que hemos estado buscando el reconocimiento de otros países y como no nos gusta que nos hicieran
o sea, no, dice, no vamos a hacer lo que no nos gusta que nos hiciera. Entonces, pues, la doctrina de México, pues fue un gran legado. Esta grábensela de nombre. Yo me atrevería a decir que podría ser pregunta de examen, ¿no? El tema de la doctrina Estrada. Nos vamos con la doctrina Díaz. Bueno, el personaje pues nos deja mucho que desear, pero viene a significar un abandono de la doctrina Estrada, ¿no? Es enunciada por el secretario de Relaciones Exteriores de México el 15 de abril del 69, donde se menciona que no debe de faltar un puente de comunicación entre las naciones de América Latina. Esta doctrina Díaz Ordaz, la verdad es que pues tiene como que su doble filo. ¿Por qué? Vean cuándo se pronunció, en el 69. Entonces, yo les preguntaría, ¿qué pasó en México en el 68, ¿no? ¿Qué pasó en México un año antes? A ver, Aguilar López o Carlos Rangel o Wendy Zulema. ¿Qué está pasando en México en el 68? ¿O qué había pasado? Yo le digo, A ver. fue la masacre de los estudiantes y las Olimpiadas en México. Ok, entonces ahí tenemos el dato más interesante de la masacre. ¿Qué pasa cuando pues matas a tus estudiantes y en 2 meses tienes las Olimpiadas? ¿No? O sea, es un dato muy curioso porque en ese entonces el presidente decía, oye, los reflectores y las cámaras de todo el mundo me van a voltear a ver en octubre, no, perdón, más adelante, en las Olimpiadas, y se me están peleando los estudiantes. Entonces, vamos a solucionarlo de manera arbitraria, ya conocemos la historia, pues matan así abiertamente, los masacran, como dice su compañero. Y qué casualidad, ¿no? Que entonces cuando haces ese tipo de actos, pues el mundo te empieza a ver, te empieza a juzgar, empiezan a hablar pues de tu gobierno y en ese momento el presidente pues saca no la hizo porque fue el secretario de Relaciones Exteriores, pero dice, no debe faltar un puente de comunicación, o sea, precisamente cuando matas estudiantes y sales con una doctrina en la que dice, ¿sabes qué? Yo no me meto en los temas de nadie, no se metan en los míos. Entonces esta doctrina creo que la hicieron la plantearon, no la hicieron, la plantearon muy inteligentemente, ¿no? Para los tiempos en los que estaba viviendo México. La verdad es que la doctrina Díaz no es una doctrina que haya dejado, desde mi punto de vista, un gran legado a la historia diplomática de México. Me voy más por la doctrina Estrada. La doctrina Tobar, bueno, es más, de acuerdo a su época, pero yo me voy y soy más fiel a la doctrina Estrada. Es una doctrina muy, muy interesante. Yo la planteé en mi tesis de la licenciatura y creo que es algo de lo que nos debemos de enorgullecer, ¿no? De haber tenido personajes como Genaro Estrada. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre reconocer a un Estado y a un gobierno, no? Pues que el Estado es independiente, es un acto que surge de la necesidad de otro reconocimiento, ¿no? Mientras reconocer a un gobierno, pues nace después del reconocimiento del Estado. Entonces, primero reconoces el Estado y luego reconoces al gobierno, ¿no? Es como si primero compras la máquina, que es el Estado, y luego el gobierno, pues es la gasolina que la hace funcionar, ¿no? Entonces, para echarle, digamos que gasolina a un carro, pues primero hay que comprar el carro. Así lo entendemos, ¿no? Para reconocer el gobierno, pues primero hay que reconocer el Estado. Reconocer al Estado es una cuestión política, mientras que reconocer el gobierno es una cuestión del poder que se ejerce sobre el Estado. Y bueno, pues ya para concluir esta parte teórica, pues ahí vemos algunos ejemplos que vean cómo el reconocimiento se ha dado desde épocas de la colonia hasta hoy en día, ¿no? Esa noticia es del 6 de octubre del 2020, precisamente de ayer. Y ahí dice, Maduro recibe al nuevo embajador de Suiza como un reconocimiento a su gobierno.
Recuerden que en Venezuela ha habido una falta de credibilidad por la administración de Maduro, que es un presidente que ya se ha reelegido en diversas ocasiones, no tengo bien el dato, pero como se ha reelegido, pues los países europeos pues no lo reconocen. O sea, los países europeos dicen, no, yo no reconozco un gobierno, como los europeos están muy casados con la democracia, pues a Maduro no lo reconocen, pero hay un país, ya saben que siempre hay digamos que una oveja negra, ¿no? En toda esta situación, Suiza, que es un país europeo, dice, yo sí reconozco a Maduro, ¿no? Y tan así lo reconozco que le mando a mi embajador. Entonces, ese es un dato muy interesante del reconocimiento. Puede ser que un Estado no reconozca a un gobierno en las palabras, pero si le manda un embajador, quiere decir que pues le está mandando un representante y automáticamente se entiende como un reconocimiento a su gobierno. Y aquí Maduro dice, bueno, ya recibimos al de Suiza, entonces los países europeos ya me reconocen. Ahí vemos otro ejemplo, tensión de Estados Unidos-China. Significa que Washington deje de considerar a Hong Kong políticamente autónomo. Pues esta es una historia muy larga, no la voy a adecuar, a ahondar tanto en ella, pero ahí traen un tema de que desde hace años, me parece que desde los 40, Estados Unidos le da un trato preferencial a Hong Kong. ¿Qué quiere decir? Que no se lo da a todo el país, no se lo da a todas sus comunidades, solamente a Hong Kong, porque pues, Hong Kong en una etapa decidió comercialmente fuera pues ayudado por Estados Unidos, ¿no? Entonces, como Estados Unidos hoy ya ve que ya no es tan autónomo, pues entonces dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar de apoyar, ¿no? Y esto pues ya genera un conflicto ahí con China, con esta propia comunidad, porque son cuestiones pues de reconocimiento, ¿no? O sea, Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Ya no me estás haciendo tanto caso, entonces pues pues a ver cómo le haces y ya vas a empezar a tener en el tema comercial, pues entonces ya te voy a empezar a cobrar aranceles, ya te voy a empezar a cobrar cuotas de importación, de exportación y demás, ¿no? No lo reconoce o no lo deja de reconocer, pero le quita cierto apoyo económico. Ahí vemos otro ejemplo de Bolivia. Estados Unidos reconoce oficialmente a Áñez como presidenta interina de Bolivia. Recuerden que este fue un tema, si no mal recuerdo, del año pasado, cuando se da un golpe de Estado en Bolivia. Pues Evo Morales es un presidente pues surgido de las bases indígenas, pero que ya duró mucho en el poder, ¿no? Ya se religió, si no mal recuerdo, creo que 3 o 4 ocasiones. Entonces, pues ya le hacen su golpe de Estado. Áñez era la presidenta del Senado, no era de su partido, era de oposición, y Estados Unidos pues la reconoce como presidenta, ¿no? Recuerden aquí el caso de nuestro actual presidente, cuando en la elección de Calderón se nombra presidente legítimo, ¿no? O sea, ya había un presidente constitucional, pero él dice, yo soy legítimo. Es un ejemplo diferente, no todos bueno, no recuerdo cuántos estados, pero no lo reconocieron, ¿no? O sea, saben que había una elección y que simplemente, pues él como no le favorecía la votación, pues dijo, yo me nombro presidente legítimo, ¿no? En Bolivia fue diferente porque pues ahí sí se dio el golpe de Estado, y la presidenta, claro que algunos países que están a favor de Bolivia, como México, que inclusive se trajo a Evo Morales y se le criticó porque andaba paseándose nada más y dando conferencias, pues el caso mexicano dijeron, no, pues nosotros no reconocemos a Áñez como presidenta interina de Bolivia, ¿no? Mientras que Estados Unidos dijo sí, y como Estados Unidos pues es el país económico y militarmente más fuerte, pues algunos ya no dijeron nada, ¿no? Bueno, otro ejemplo histórico, ¿no? El gobierno de Estados Unidos reconoce al de Venustiano Carranza. Este es un ejemplo de muchísimos ejemplos de nuestra época
entre los políticos mexicanos pues, se mataban, el nuevo que llegaba, por lo que buscaba era el reconocimiento especialmente pues de Estados Unidos, y así nos la hemos llevado, ¿no? Bueno, hoy en día ya no nos reconocen, pero eran pues, ahí dice el texto, eran reconocimientos de facto. ¿Qué quiere decir de facto? Pues eran de hecho, ¿no? O sea, no es un reconocimiento jurídico, pero ya al reconocerte de facto, pues entonces ya quiere decir que eres un gobierno nuevo, un estado nuevo, y pues eres entonces, volviendo al tema de la clase anterior, pues si ya te reconozco, entonces ya eres un sujeto de derecho internacional, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta aquí terminaría la cuestión de la cuestión teórica, y les pediría que nos fuéramos al foro. Ahí les hago algunas preguntas. Yo les pido lo de siempre, que no sea copy-paste, ¿no? Traten más que nada de con ayuda de internet, buscar fundamentar esas preguntas, pero pues explícanlas con sus palabras. Recuerden que a mí no me interesa si están bien o mal, a mí lo que me interesa es conocer su opinión, ¿no? Y nos vamos a la actividad. En la actividad les pido ahí que hagan una cuestión, ahorita checo bien, del tema de los ámbitos del territorio, ¿no? Entonces, voy a apagar la videollamada para que se pueda quedar grabado y comencemos con las actividades. Si hay alguna duda, en las actividades la vamos respondiendo, ¿vale?